Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a esta serie, Dudas Católicas, para que encontremos algunas respuestas. En esta oportunidad hablemos de los pecados de la Iglesia. Muchas personas se preguntan por qué la Iglesia Católica dice ser la verdadera, siendo que dentro de ella hay muchos miembros pecadores. La respuesta no es simple, pero es entendible. La Iglesia desde siempre nos ha dicho, es santa por la obra que el Espíritu Santo realiza en ella. Pero también nos ha dicho, es pecadora, porque cada uno de sus miembros es un ser humano que está dentro de la influencia de la concupiscencia y del pecado, y que está dentro de la realidad, dentro del mundo, en el siglo. Y el hecho de hacer parte de esa realidad, de este mundo, le hace vulnerable ante el pecado. También nos ha dicho la Iglesia desde siempre que nosotros los seres humanos somos pecadores, y por eso está la confesión y hay que pedir perdón. Y por eso está la gracia santificante para cada vez estar más alejados del pecado. Pero San Juan ya nos lo decía, quien diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Cristo. Porque Cristo vino por los pecadores, ¿sí? No busca el médico el que se siente sano, sino aquel que se siente enfermo y que lo reconoce. Así que nosotros debemos reconocer que somos pecadores, cada uno de nosotros, lo cual no significa que la Iglesia sea pecadora. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia está animada por el Espíritu Santo, y la Iglesia es la mujer pura, ¿sí? La de las bodas del Cordero. Como es pura, como es santa, ella puede casarse con el Cordero de Dios. En ese sentido, la Iglesia siempre será santa, aunque sus miembros seamos pecadores. ¿La Iglesia ha cometido pecados entonces? No. ¿Los miembros de la Iglesia hemos cometido pecados? Sí. Según el nivel de poder, por decirlo así, que tenga cada uno de los miembros de la Iglesia, pues sus pecados serán más graves y las consecuencias serán peores. Así, por ejemplo, un niño que ya ha sido bautizado y comete un pecado simple, no sé, imaginémonos una cosa muy mala que haya hecho un niño pequeño. Pues ese niño es pecador, pero su peligrosidad no ha sido tan terrible. ¿Por qué? Porque no ha afectado a otras personas. A lo mejor le robó algo a su papá o a su mamá, afectó a esa persona y es un pecado. Pero digamos que tenemos a una persona que es gerente de una gran empresa y comete un pecado terrible que afecta a varias personas y da mal ejemplo a otras muchas. Pues ese pecado también es pecado, pero ha generado una influencia terrible dentro de muchas personas. Ahora pongamos el caso de un mandatario de alguna nación que cometa un pecado que incluya el uso de las instituciones de su nación. Pues esta persona ha cometido un pecado gravísimo en términos humanos, pero sigue siendo un pecado en términos religiosos. ¿Un pecado mortal? Tal vez sí. ¿Un pecado grave? Muy grave. En ese sentido, cuando hablamos de los pecados de la Iglesia, no estamos hablando realmente de los pecados de la Iglesia, sino de los pecados de los jerarcas de la Iglesia, de los obispos o de algunos papas. Claro, el papa puede pecar, en el sentido en que es un ser humano y peca, pero eso no significa que deba hacerlo, ni que esté bien tampoco que lo haga. Cuando hablamos de los pecados de la Iglesia, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al escándalo que causa ante los infieles el hecho de que la Iglesia, o más bien miembros de la Iglesia, tengan acciones que sean contrarias a las doctrinas que la Iglesia ha establecido. En ese sentido podemos entender que, por ejemplo, la orden de matar, de asesinar a algunos herejes puede ser entendida como un escándalo, porque la Iglesia nos dice que el asesinato es un pecado.
Si lo contextualizamos en su época entenderemos, pero eso no significa que sea menos escandaloso. ¿Para quiénes? Para las personas que no han comprendido, las cuales son muchísimas. El tiempo de Cuaresma es un tiempo para que oremos entonces por todos aquellos miembros de nuestra Santa Iglesia que al tener grandes responsabilidades también pueden llegar a cometer errores que se conviertan en escándalo para otros. Oremos por ellos para que Dios les permita realizar acciones propias de su voluntad y no alejarse nunca de Él. Que Dios les acompañe y les fortalezca, porque sus pecados pueden ser considerados pecados de la Iglesia, y eso se convierte no en un problema para la Iglesia o para Dios, sino en un problema para aquellos que se sienten escandalizados, porque ese escándalo evita su conversión y retrasa así la obra de Dios entre nosotros. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.